tenemos que preguntarnos si las pandemias son una nueva normalidad. Si al final, con esto de la globalización, estamos abriendo una nueva espita, una nueva puerta hacia un futuro en el cual eh, se van a poner en riesgo nuestras libertades civiles, si esto que se ha dado en llamar la biopolítica acaba con nuestras libertades. Y un libro que lo trata de forma excelente es el de Manuel Arias Maldonado, que es Desde las ruinas del futuro, editado por Taurus, y que es toda una teoría política de la pandemia a partir de la mirada de un filósofo, pero también un divulgador, un excelente articulista como es Manuel, y que tiene la amabilidad de atendernos del otro lado del Zoom. Manuel, gracias por atender a Periodista Digital. Bueno, la verdad que dibujas un panorama interesante, pero para nada apocalíptico, por otro lado, porque es muy dado en tu profesión a estas llamadas ante una pandemia como esta o ante una crisis, ya enseguida empezar a escuchar a los 7 jinetes del apocalipsis y escuchar llamadas hacia un profundo negativismo. No es el caso de este libro, que me parece que analiza la pandemia con una tranquilidad reflexiva que se agradece. ¿A qué conclusiones te ha llevado a ti como filósofo y como pensador esta pandemia y en qué nos puede haber cambiado y contra qué tenemos que estar preparados? Bueno, ante todo, muchas gracias por la llamada. Para mí es un placer estar aquí charlando contigo y con tus espectadores. Bueno, es una pregunta complicada porque es muy amplia, ¿no? Yo creo que has hecho muy bien en enmarcar el inicio de la conversación a partir de la recepción que ha tenido la pandemia en la opinión pública y quizá también en la profesión periodística, y no sé si tanto en la ciudadanía, ¿no? Que a fin de cuentas se relaciona con la realidad a través de la comunicación. En tu libro no se respira para nada ese negativismo, ese catastrofismo que suele haber en la profesión y bueno, esa mirada reflexiva en torno a la pandemia que tú haces desmarcándote de una serie de varios filósofos que sí lo han hecho, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde me parece que está la particularidad de este libro. Sí, yo me planteo en ese sentido al comienzo del libro en qué condiciones hay que hablar de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de hacer la recepción filosófica, pero también social, de un fenómeno como este? Y claro, lo que noto es que hay una enorme cantidad de discursos, muchos de ellos de colegas míos, pero otros también periodísticos, que por una parte buscan llamar la atención, de manera, ¿no? En un contexto saturado de información hay que elevar el tono, ¿no? Para poder ser atendido por el público, pero por otra parte también me parece que hay colegas míos que lo que hacen es, tienen una cierta, la voluntad de aplicar sus paradigmas filosóficos preexistentes a cualquier fenómeno nuevo que pueda darles pie a rescatarlos, ¿no? A señalar su vigencia. Esto es el caso con Zizek, es el caso con Agamben, que empieza incluso negando, ¿no? la peligrosidad del virus por entender que se trata de un nuevo intento del poder, ¿no? Por establecer una biopolítica dictatorial, y luego tiene que más o menos rectificar, pero no del todo. Entonces yo entiendo ese deseo, pero me parece mucho más razonable, en todo caso, plantear el debate sobre el virus como el debate acerca de la sociedad que sería deseable, ¿no? Y no como la sociedad que será inevitable, que es en buena medida como empezó por enmarcarse el debate en torno a la pandemia, ¿no? Se dijo que iba a cambiar todo, se dijo efectivamente que estamos ante un nuevo apocalipsis del capitalismo, se ha dicho también que estamos acabando con la democracia, y evidentemente la realidad es mucho más matizada, ¿eh? Pero no ayuda a las condiciones en las cuales tiene lugar el debate, ¿no? Esto lo veo también en el periodismo, por ejemplo, cuando se hablaba, ayer mismo leí un artículo sobre las fake news, ¿no? La desinformación como elemento clave en la gestión de la pandemia y las movilizaciones públicas sobre ellas. Bueno, esto no se Bueno, sabe. eso lo dicen los que negaban el virus al comienzo, sí. Eso aparte, eso Eso, aparte. si lo dice alguien, lo dicen los que al principio decían que como mucho iba a haber un caso de coronavirus en España. Es Sí, aunque terrible. no solo, ¿no? Son a veces hacen eco de investigaciones que hacen académicos americanos o alemanes, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que hay como un deseo de que eso se confirme, ¿no? Y en realidad esta crisis se caracteriza porque, bueno, las fake news han tenido un cierto papel, pero bueno, equivalen a los rumores de siempre, ¿no?
y digamos que no ha habido una mortalidad demasiado alta por ingesta de lejía, ¿no? Claro, siempre hay gente que recurre a este tipo de malos remedios y que recibe desinformación, pero no podemos decir que haya sido un factor determinante de la pandemia, ¿no? Hombre, mucho más peligroso es que el gobierno te diga que las mascarillas no sirven para nada, por ejemplo, como pasó. Evidentemente, Lo que evidentemente. pasa es que eso no va a entrar en la categoría de fake news, porque esas categorías son también categorías de poder y hay Sí, yo que, hay que ver de dónde vienen también. en el libro lo que señalo, y digamos, no hablando de un fake, pero digo que, esta pandemia ha demostrado que la desinformación más potente es aquella que viene de los gobiernos, obviamente, porque tiene una capacidad de influir sobre los posicionamientos ciudadanos que es muy grande y por eso ahí el error se paga más alto. Pero también si piensas, por ejemplo, se ha hablado mucho de cómo el virus puede disparar el sentimiento del odio al extranjero, la xenofobia, ¿no? Bueno, ¿y eso dónde está? No está, ¿no? Lo que pasa es que, sí, claro, si tú haces una llamada a 1000 vecinos del condado de Pensilvania después de que Trump hable del virus chino, puedes encontrar un ligero aumento del sentimiento antichino, pero claro, de ahí no se deduce que esta pandemia se haya caracterizado, como sí pasó, por ejemplo, en la gripe española del 18-19, por una mayor agresividad hacia grupos étnicos considerados propagadores del virus. Esto no ha sucedido y es una buena noticia. Hay un capítulo en el cual te has tomado el trabajo de analizar las diversas pandemias de los últimos, la más importante en los últimos siglos. ¿Qué características crees que tiene esta pandemia a diferencia de otras? Bueno, la atención a las pandemias del pasado me parece muy importante en este caso, porque por una parte dificultan la afirmación o complican la afirmación de que este es un virus pues, radicalmente nuevo, ¿no? Que podemos explicar a partir de la globalización y del antropoceno. Es diferente que, por supuesto, este virus exprese los rasgos de la sociedad en que aparece, eso es una cosa diferente. Es decir, que los virus son las pandemias son tan viejas como el sedentarismo humano, estamos hablando de decenas de miles de años, y es interesante también cuando nos acercamos en el tiempo y atendemos a las pandemias del siglo XX, pues vemos que las pandemias nunca dejaron de estar ahí, lo que pasa es que las teníamos olvidadas, pero es una cuestión diferente, es un problema de olvido social, digamos, ¿no? Y en la obra de Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo global, que es el último libro importante que él publica seguramente, ¿no? Antes de fallecer prematuramente hace unos años, él no menciona las epidemias, ¿no? Dentro de los riesgos globales de la modernidad. Y de repente nos encontramos con que efectivamente un virus es capaz de paralizar el mundo. Pero en los años 57 y 68 hubo dos variedades de gripe muy peligrosas que vinieron de Asia, una de ellas la gripe de Hong Kong, que mataron a entre 2 y 4 millones en cada caso de personas en todo el mundo, y en el segundo caso está documentada la existencia de una recesión en la economía del año siguiente, ¿no? En Estados Unidos, desde luego. La polio, todavía se celebraba en España el fin de las epidemias de polio en los años 50, ¿no? Y el SIDA, en fin, es una epidemia que ha matado a 32 millones de personas, ¿no? Que se dice pronto. Realmente hay un contraste muy interesante ahí entre el optimismo de los epidemiólogos a finales de los 70, junto desde la aparición del SIDA, cuando, que es la viruela, recordemos que es erradicada en el año 80, hay un gran optimismo, ¿no? Que todavía ha compartido recientemente Steven Pinker sobre, bueno, pues el control humano de las epidemias. Y claro, lo que el SIDA empieza pronto a demostrar y el SARS-CoV-2 confirma es que esto está lejos de ser así, seguramente porque es un factor de riesgo ingobernable, ¿eh? O mejor dicho, inmitigable o que no puede erradicarse. Lo que podemos hacer es prepararnos para combatirlo. Dicho esto, lo que caracteriza este virus, cuyo origen es muy atávico, y eso es importante subrayarlo, ¿no? Porque es un señor, parece que se come un pangolín al que le venden vivo prácticamente, que a su vez ha sido seguramente, ¿no? Mordido por un murciélago, con lo cual no estamos hablando de un virus que tenga que provenga, ¿no? Del sistema industrial alimentario, ¿no? Que eso sí sería quizá algo que podríamos caracterizar como un virus antropocénico, sino que es algo de una cadena de transmisión muy elemental. Es verdad que su propagación es mucho más rápida y global debido a la globalización, ¿no? Que ya había operado en el año 18-19, ¿no? Durante la gripe española, también fue un virus global, en menor medida que este, y que también en aquella ocasión, digamos, veníamos de un periodo de gran expansión globalizante durante todo el siglo XIX, ¿no? Y de optimismo tecnológico. Ahí hay un paralelismo interesante. Digamos que este virus, en todo caso, tendría que ver también con la expansión global hacia Asia, ¿no? Que se produce a partir de los años 90, cuando
bueno, China empieza a levantarse, a despertar de su estupor, y el comunismo ha caído, ¿no? Pero no es una novedad que las epidemias vengan de Asia, es un patrón histórico. Y a mí me parece que esto tiene que ver con un déficit de modernidad en el mundo asiático y en particular con una falta de control de la seguridad alimentaria que me parece allí más acusado que aquí, ¿no? Y esto quizá dificulta el control inicial de las epidemias. Por suerte, el SARS no llegó a Europa, pero podía haberlo hecho perfectamente, ¿no? Dicho esto, me parece que es quizá la primera pandemia que es autoconscientemente global, ¿no? Que tiene una identidad cultural global. La hemos experimentado todos casi al mismo tiempo. Las redes sociales han generado un cierto sentimiento de comunidad global y, insisto, no me parece que la agresividad interétnica haya sido un rasgo dominante, sino más bien esto puede generar un cierto sentimiento de pertenencia común a la especie, ¿no? De donde no puede deducirse que vamos a estar en el gobierno mundial dentro de 10 años, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que los tiros pueden ir por ahí, y es quizá el rasgo que yo destacaría de una pandemia, y perdona que me extienda, de letalidad moderada, ¿no? Y que está demostrando un cierto fracaso en las sociedades occidentales a la hora de ser gobernado, ¿no? A eso iba. ¿De qué ha pecado Occidente? Está claro que Asia ha sabido controlar esta pandemia de forma infinitamente superior a Occidente. Allá en estos momentos muchos países están sin mascarillas. Países cercanos a China como Taiwán registraron apenas una decena de muertos. Y aquí en España, en España y en otros países europeos, pero principalmente en España, aquí el daño ha sido terrible, ha sido toda una catástrofe sanitaria. ¿En qué, desde el punto de vista de la soberbia, de la arrogancia, en qué se ha pecado para que Occidente, teniendo los medios técnicos, o en teoría debería haberlos tenido para frenar esto, no haya podido ser capaz de enfrentarse a esto y de haber fracasado? Claro. Sí, bueno, yo creo que hay que dar dos respuestas, ¿no? Una es general y otra ya particulariza, ¿no? Y distingue entre países, porque tampoco es justo meter a todos en el mismo saco, porque además parten de condiciones de partida diferentes y esto ayuda a explicar, ¿no? El fracaso o el éxito de algunos también, que en Europa no todos lo han hecho mal, ¿no? Yo creo que hay un problema inicial, que es que Asia se ha tomado en serio la prevención epidemiológica y Europa no tanto. Es decir, que en Asia hay una mayor conciencia, o ha habido una mayor conciencia en el siglo XXI de la necesidad de precaverse contra esta amenaza. Yo creo que ahí la epidemia del SARS 2003-2005 fue decisiva para, bueno, pues, desarrollar los medios técnicos, pero también administrativos y políticos necesarios para responder con eficacia a la epidemia. Y ahí, claro, hay que destacar sobre todo la capacidad de las sociedades asiáticas democráticas, ¿no? Que además lo hacen sin dejar de ser democráticas, mientras que China, que, bueno, digamos, tiene mucho de culpable, ¿no?, en la expansión inicial del virus, pues tiene otras características que no le restan eficacia, pero evidentemente suponen una respuesta de la que además quizá no sabemos lo suficiente tampoco, ¿no?, sobre todo en la fase inicial de control del virus. Y los países europeos, en cambio, esto no se produce, ¿no? No hablábamos de las epidemias y por lo que digamos que esta pandemia ha desnudado aquello que preexistía a ella y vemos que pues, los mecanismos de prevención, de control y los protocolos sanitarios son insuficientes, claramente, ¿no? O lo han sido en casi todos los países. No así, por ejemplo, en Alemania, donde había una gran cantidad de camas UCI, por ejemplo, y donde es un país más racionalista y más pragmático, ¿no? Y creo que esto se ha demostrado, como ha pasado también en los países escandinavos, ¿no? Donde curiosamente se ha estigmatizado desde el principio a Suecia, cuando en realidad su respuesta pues, es bastante racional, ¿eh? Lo que ocurre es que el problema de la respuesta sueca es tener la capacidad para aplicarla, ¿no? Sin aumentar demasiado el número de muertos y por tanto la presión hospitalaria y manteniendo además la calma política, ¿no? Que esa es la dificultad. ¿Qué es lo que le pasó a Inglaterra, me parece, ¿no?, al Reino Unido? Johnson quiso ir por la vía sueca. Él quiso la vía sueca, cuando se dio cuenta de que no podía hacerla sin colapsar los hospitales, pasó a la vía estándar, medieval, ¿no?, del confinamiento. Ahí está. En Europa, Italia tiene excusa porque es el primer país donde llega el virus, ¿no? Es decir, Italia me parece bastante excusable y su respuesta no ha sido tan mala, teniendo en cuenta esa novedad radical, ¿no? En cambio, países como España creo que demuestran una cierta soberbia, como señalabas tú, ¿no?, y una distracción fatal, ¿no?, que no tiene excusa porque veíamos todos a lo que nos enfrentábamos con el ejemplo italiano tan cercano, por otra parte. Se ha hablado mucho, como sabes, de las peculiaridades del caso español, se ha hablado del Estado autonómico, se ha hablado de
incluso de factores como la vida social o la mayor permanencia de los jóvenes con sus padres, etcétera. Pero yo creo que se puede todo resumir en una falta de capacidad estatal, ¿no? Una falta de capacidad para desarrollar políticas eficaces en un plazo breve y sin dejarse condicionar por factores como, pues, por ejemplo, que los partidos nacionalistas en el País de Cataluña no quieren que haya un marco jurídico común y quieren seguir decidiendo junto al Estado. Me parece que esos son factores de distorsión que no padecen otros países, como por ejemplo Francia, que también ha tenido sus propias arrogancias, ¿no? Como la insistencia aquella en celebrar las elecciones municipales, la primera vuelta, y la segunda ya no pudo hacerse en su momento. Con lo cual yo veo esa combinación, ¿no? De una falta de preparación previa y una especie de incomprensible falta de humildad ante una amenaza que no hemos sabido tomarnos en serio, con responsabilidades políticas muy concretas y muy particulares, al margen de que se sustancien o no en las urnas, ¿no? En su momento, claro, eso es otra cosa. El tema en España es que aquí te está viniendo un meteorito a toda velocidad directo a estrellarse contra ti, y aquí estamos discutiendo la ley de gravedad. Entonces, es preocupante que no nos estemos permanentemente discutiendo chorradas. Y claro, cuando llega un tema serio, un tema de gestión, un tema en el que hay que actuar rápidamente, sigamos discutiendo las chorradas, sigamos más preocupados en el 8M y en celebrar el Día de la Mujer que en atajar esto a tiempo. Entonces, hoy puede ser una pandemia, pero más adelante puede ser cualquier otra cosa. Es decir, es un país en el cual se dedica muchísimo tiempo y se desgastan muchísimas energías a discutir temas infinitamente banales o temas que no deberían estar en ninguna agenda. Es decir, claro, ahora estamos de cara a una crisis gravísima, una crisis económica que va a dejar muchísimos muertos, pero ya es tarde. Es decir, el problema de la pandemia es que si no reaccionas rápido, al final las consecuencias son durísimas. Entonces, ¿cómo? No se trata ya de esperar a que salga la vacuna, se trata también a que nosotros nos planteemos como sociedad qué tipo de sociedad queremos en la que queremos vivir, en una en la que nos estamos matando entre nosotros todo el tiempo, o realmente algún día empezaremos a remar para adelante. ¿Tú cómo? Bueno, la situación política en España es muy inestable, ¿no? Y digamos, tenemos un gobierno salido de una moción de censura que se apoya en grupos políticos que no tienen especial interés, ¿no?, en el buen gobierno del país, sino quizá en unos, pues, lograr un referéndum para hacer independiente a Cataluña, los otros, pues, obtener, ¿no?, más prebendas financieras para el País Vasco. Estamos pendientes de ver si los médicos están obligados a hablar valenciano en Valencia, ¿no? Entonces, un gobierno muy organizado a partir de la propaganda, con una debilidad parlamentaria considerable cuando se trata de tomar decisiones de Estado, y que basa todo su eje político de aquí a, pues, todos los años que pueda en la falta de entendimiento con todo aquello que está a su derecha, ¿no? Y esto es una base muy débil para hacer frente a una crisis de esta magnitud, ¿no? Y yo creo que, claro, mientras estábamos en la propaganda llegó la realidad. Me parece que eso es, en fin, poco cuestionable. Que se cuestiona, por supuesto, ¿no? Y pasa lo mismo con la crisis económica. Viene una crisis económica feroz y en cambio estamos, pues bueno, con fantasías presupuestarias, ¿no?, acerca de una expansión del gasto y sin, ayer lo dijo el gobernador del Banco de España, ¿no?, sin ningún plan sensato a medio y largo plazo sobre la contención del déficit, que me parece a mí, insisto, todo un poco castillos en el aire, ¿no?, castillos en España, como dicen en inglés, ¿no? Bueno, lo que dijo el gobernador es ¿qué hacen aumentándose los sueldos cuando cuando acaban de recibir la noticia de 50.000 parados más? Es decir, viven, Claro. como tú decías, de espaldas a la realidad. Hay una incongruencia ahí elemental, ¿no? Lo que ocurre es que eso tiene que castigarlo el electorado. Mientras el electorado no castigue, ¿no?, esa falta de atención, esa posible negligencia incluso, ¿no?, cuando hablamos de efectivamente la insistencia en celebrar el 8M, cuando era evidente que era absolutamente necesario, pues, limitar las actividades multitudinarias, no solo esas, sino todas aquellas otras que podían celebrarse porque se celebraba aquella, ¿no? Pues si el electorado no reacciona, el gobierno no tiene ningún incentivo para modificar su modus operandi, ¿no? Y eso es un problema que creo aqueja a España en particular, porque estamos viendo cómo las encuestas, en cambio,
castigan, ¿no?, a líderes de otros países que han tomado la pandemia pues, poco en serio, ¿no? Desde Donald Trump, que seguramente habría ganado de no haber habido pandemia, a Boris Johnson, que también está muy castigado en las encuestas en Gran Bretaña frente a su rival laborista, ¿no? En otros países, Manuel, ha habido ha habido varias dimisiones, ministros que han dimitido por cosas que aquí serían consideradas prácticamente chascarrillos o anécdotas, visto el nivel que hemos tenido en nuestros dirigentes. Aquí no ha dimitido nadie. Sí pasó con el Partido Popular cuando muere un perro por ébola y eso genera una reacción social prácticamente histérica y se cargan a la ministra de Sanidad. Aquí llevamos 60.000 muertos y no ha dimitido nadie. ¿Eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad? Bueno, la reflexión esa ya está hecha, es decir, no me parece algo novedoso. Lo que ocurre es que lo que ha sucedido, o el contraste, si quieres, que es absolutamente significativo entre la crisis del ébola, mal llamada crisis del ébola, ¿no?, y la pandemia, pues digamos que es abrumador, ¿no?, desde el punto de vista del contraste entre lo que se le exige a uno y lo que se le exige a otros. Pero la reflexión ya está hecha y sabemos que en España no cuenta tanto el qué se hace como el quién lo hace, ¿no? Y esto, por supuesto, lo saben quienes gobiernan, deberían saberlo también quienes hacen oposición, y por eso, digamos, ocurren estas cosas, ¿no? La conducta de los gobiernos, de este gobierno en particular, sería muy diferente si no contara con esa infinita tolerancia del electorado, ¿no? Que además, desde la aparición de Vox, tiene, digamos, esa idea de, bueno, es que los que vienen lo harían peor, ¿no? Pues es un contrafáctico un poco absurdo. Tenemos que juzgar la gestión del gobierno que tenemos, no del gobierno imaginario que tendríamos si hubiera otro, ¿no? Eso me parece un poco una debilidad grande de nuestra opinión pública, que es muy poco autónoma, ¿no?, de los medios de comunicación y de los partidos. Y eso, por tanto, digamos, dificulta que podamos llegar a buenas soluciones y, sobre todo, crea un sistema perverso de incentivos para la clase política, ¿no? Y eso es muy problemático. La última, preguntarte por en estos momentos, el gobierno, porque tú dedicas una parte del libro también a analizar hasta qué punto se pueden arrinconar los derechos civiles, las libertades. Hay toda una discusión en torno a la democracia, cómo la pandemia pone en jaque ciertas libertades que damos por hechas en la democracia y cómo reacciona la ciudadanía ante ello. En estos momentos la clase política se ha permitido sacar adelante un estado de alarma inconstitucional durante 6 meses y, bueno, la ciudadanía lo ha admitido, digamos que más allá de protestas y muy violentas, pero muy también muy focalizadas y que sabemos de dónde vienen, eh, parece que tanto el arco parlamentario, con la excepción de Vox y de Foro y algunas protestas, pues la ciudadanía lo ha admitido con total tranquilidad. ¿Qué consecuencias va a tener esto de que la única solución que ha encontrado el gobierno para resolver esto sea encerrarnos a cal y canto? Bueno, consecuencias psicológicas y económicas están por verse, no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente las habrá, ¿eh? Las habrá, y sobre muchas de ellas que ya están seguramente produciéndose nos informa lo bastante, ¿no? Divorcios, depresiones, ¿no?, pues todo el drama de las residencias en los primeros meses de la pandemia. Nos falta información, ¿no? Igual que, por ejemplo, por cierto, lo pensaba hoy, nos falta información sobre cuál es sistemática y fiable, ¿no?, sobre cuál es el origen particular de los contagios, dónde se contagia la gente, ¿no? Porque me parece un dato importante a la hora de tomar medidas restrictivas de la actividad social. Es un poco una sensación de que vamos un poco a ciegas y de que el mecanismo elemental de que disponemos es efectivamente encerrarnos, cosa que lógicamente funciona, ¿no? Claro, porque si no salimos y no nos vemos, el virus no se contagia. La ciudadanía tiende a aceptar esto, claro, aunque tenderá a aceptarlo menos cuando el estado de alarma vaya ligado a medidas de confinamiento y la fatiga psicológica y la desesperación económica hagan presa en una buena parte de los ciudadanos, ¿no? En otros menos, ¿no? Porque si eres funcionario, como yo soy, por ejemplo, ¿no?, o pensionista, pues te importa menos, claro. Pero las personas que tienen un negocio y dependen de la actividad socioeconómica, lógicamente sienten una angustia creciente, ¿no? ¿Consecuencias para la democracia? Bueno, en cualquier pandemia, en cualquier crisis, por supuesto, la eficacia de la decisión se antepone a la deliberación y al procedimiento decisorio ordinario, ¿no?, en una democracia. Eso es inevitable, eso está ya en los romanos, ¿no?, que hablaban ya del cónsul convertido en dictador durante 6 meses.
Pero hay que tener en cuenta que hay países que no han recurrido al estado de alarma, ¿no? Es decir, que Alemania tiene una legislación impecable en esta materia y no ha necesitado llegar a ese punto. Y que, por tanto, no todo lo que se hace sobre pretexto de la necesidad de llegar a decisiones eficaces que nadie discute, pues se hace igual de mal. Y en España creo que bueno, el recurso planteado contra el primer estado de alarma todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, si no me equivoco. Y sería importante que lo hiciera para aclarar el marco jurídico, si es que tenemos un deseo de hacer las cosas bien. Este deseo, sin embargo, pues no parece estar en ninguna parte a la vista del apoyo que dio la oposición al nuevo estado de alarma y tampoco en una ciudadanía que, salvo en algunos casos minoritarios, asiste con cierta indiferencia a esta erosión del marco constitucional, que a mí me parece preocupante porque en otros aspectos, hoy se ha hablado del control de la desinformación, hace poco estábamos con el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente, gracias por sacarlo, porque mientras estamos haciendo esta charla nos hemos desayunado con la noticia que en el BOE se ha anunciado ya todo un ministerio de la verdad, como es la Comisión Permanente sobre la Desinformación, que ya su solo nombre genera escalofríos. Esto es lo que ha traído también la pandemia. No en todas partes, ¿no? De nuevo hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar Alemania de España, Austria de Francia, porque claro, pero en España creo que estamos en el marco de un deterioro institucional, ¿no? Un deterioro de nuestra democracia, porque tenemos a un presidente del gobierno al que no le duelen prendas a la hora de colonizar las instituciones o, en fin, debilitar, ¿no? Las instituciones de la democracia liberal. Y, por supuesto, a sus socios mucho menos, porque lo llevan en su programa prácticamente, ¿no? Y en esto sí que la pandemia puede acelerar ciertas tendencias o facilitar, ¿no?, la adopción de decisiones que después, no sé si serán reversibles, pero desde luego van creando unas muescas en nuestra cultura política de la que no sé si será fácil que nos recuperemos, porque además, si algún día pues, hay un cambio de gobierno, el que llegue puede decir, bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí, que era precisamente aquello que tratamos o se trataba de evitar cuando hubo todo el debate sobre la regeneración democrática durante la crisis, ¿no? Se decía, bueno, vamos a intentar precisamente fortalecer la democracia española para evitar que andemos otra vez en una especie de alternancia, ¿no?, de regímenes de parte en la cual uno intenta deshacer lo que ha hecho el otro y viceversa. Esto es muy problemático, muy problemático. Pero, de nuevo, esto es posible porque la cultura política española es débil, ¿no?, y propende al partidismo. Y esto pues hace muy difícil el debate y mucho más las soluciones. Pero comparto tu preocupación, sin histerismo, porque el libro trata de ser en ese sentido muy, muy sereno, pero está escrito terminado a final del mes de julio y claro, había cosas que no podía yo prever y la evolución de España en este aspecto pues no es nada deseable, ¿no? Pues me parece que o vas a hacer una segunda edición o vas a hacer una segunda parte si seguimos por este camino. Pero os agradece, Manuel, que por lo menos un filósofo que no nos da la matraca con el apocalipsis de siempre y nos da una mirada sensata, reflexiva y me parece que bastante ecuánime sobre todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses. Desde las ruinas del futuro, es el libro de Manuel Arias Maldonado, Teoría Política de la Pandemia, ya está editado por Taurus y lo pueden salir a comprar inmediatamente. Manuel, ha sido un placer, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Luis, hasta pronto.